Can Yaman y Demet Özdemir se han cruzado en el teatro y se ha liado parda. Nadie se esperaba lo que ha pasado. A ver, que todos sabemos que estos dos, Can y Demet, tuvieron su lío, ¿verdad? Los recordamos juntos, la química que echaba chispas en las pantallas, y bueno, luego, pues cada uno por su lado. Pero, sorpresa. El otro día, los dos estaban en el mismo teatro. Sí, en Estambul. Imaginaos el ambiente, las cámaras, la gente pendiente. Y ahí es donde viene el salseo gordo. Can estaba, parece ser, disfrutando de la obra, todo tranquilo. Pero de repente, zas. Su mirada se cruza con la de Demet. Y no fue una mirada de hola, ¿qué tal? Fue una mirada que lo decía todo. Algunos dicen que fue una mirada de complicidad, otros que de arrepentimiento, y los más locos que de puro amor. Lo que sí es cierto es que la reacción en redes ha sido brutal. Explotó todo. Fotos borrosas, rumores a 1000 por hora, y ya sabéis cómo es esto, todo el mundo quiere saber qué está pasando entre ellos. Para ser honestos, a mí me parece súper interesante. Después de tanto tiempo de supuestas reconciliaciones que nunca se concretaron, de verlos por separado, ¿qué significa este encuentro? Muchos dicen que es pura casualidad, que cada uno tenía su entrada y ¡boom! Se toparon. Pero yo, y sospecho que muchos de vosotros también, dudo un poco de eso. ¿Casualidad? Con lo famosos que son, ¿de verdad creen que pueden ir por ahí sin ser vistos, o sin que sus movimientos se analicen al detalle? Lo que yo creo que está pasando es que esto es una señal. Una señal de que todavía hay algo ahí. Piénsenlo bien. Can Yaman, que ahora está en Italia, de repente aparece en Estambul, y justo coincide con Demet. ¿Coincidencia? Quizás. Pero también puede ser que Can haya viajado con un propósito. Quizás quería verla, o simplemente estaba por la zona y decidió ir a ver una obra que sabía que ella también podría estar. Sea como sea, el hecho de que sus miradas se encontraran de esa manera, con toda esa expectación, es algo que no se puede ignorar. ¿Y Demet, cómo reaccionó ella? Los que estaban cerca dicen que se quedó paralizada por un segundo. Una mezcla de sorpresa y, ¿algo más? No se sabe bien. Pero es evidente que este encuentro no pasó desapercibido para ella tampoco. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué viene después de esto? ¿Se hablaron? ¿Se saludaron? ¿Hubo un cruce de mensajes? El salseo está servido, y yo estoy aquí para contároslo todo. Lo que está claro es que esta historia entre Can y Demet tiene cuerda para rato. Y este momento en el teatro ha sido la chispa que faltaba para reavivar todas las teorías. Para ser honestos, esta situación me recuerda mucho a esas películas románticas donde los protagonistas se reencuentran después de mucho tiempo y las miradas lo dicen todo. ¿Será que la historia se repite? ¿Veremos una reconciliación oficial? O quizás solo fue un momento fugaz que se magnificó por la expectación. Pero hay, la expectación. Eso es lo que vende, señores. Yo personalmente tengo la teoría de que esto no es el final, sino el principio de algo. Can Yaman no es un tipo que haga las cosas por azar. Y si estaba en Estambul y pasó esto, creo que había una razón detrás. Y esa razón tiene el nombre y apellido de Demet Özdemir. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que este encuentro en el teatro fue una simple casualidad o una señal de que algo está volviendo a arder entre Can Yaman y Demet Özdemir?